porque aunque queda gente por incorporarse, que se vayan incorporando paulatinamente, nosotros vamos cumpliendo. Os presento muy brevemente a Emilio Sola, que es asturiano y hombre que nos va a hablar también de la Reconquista, pero fundamentalmente él es profesor de Historia, lo ha sido en distintas universidades, en la Complutense, en la Autónoma de Madrid, lo ha sido también en universidades extranjeras del mundo árabe, en Orán, en Argelia, y actualmente lo es en la Alcalá de Henares. Entre otros muchos datos biográficos, quiero destacar que Emilio Sola tiene una dilatada obra de mucho interés. Os cuento algunos de los libros que ha publicado. El libro de maravillas. Información de todo el resto del mundo, también de los turcos, y ¿por qué? Para poder gobernar. El arte de informarse para poder luego tomar decisiones mejor para poder gobernar. Esto es algo muy del siglo XVI, esto es algo muy de este tiempo que estoy intentando evocar para vosotros aquí y que muy en relación con el... Bueno, ya estoy otra vez aquí, ya me he liado yo con estas. Estos son los mediterráneos clásicos del XVI que, bueno, y esto es lo que hemos visto. Bueno, esto, otra vez, esto es esto. Bueno, esta literatura de información que os decía, acabamos de sacar un libro el año pasado, tuvimos un curso de verano en Alcalá que se titulaba Detrás de las apariencias, comunicación, información y espionaje, siglos XVI y XVII. Y básicamente era, pues, lo que yo había trabajado era cómo espiábamos a los turcos en el siglo XVI. Las redes de espías que Felipe II había organizado en el siglo XVI para obtener información sobre los turcos, porque era fundamental. Claro, en Simancas tenemos muchísima información sobre esto, en archivos italianos también. En Turquía, pues por lo mismo que decía Miguel Ángel antes, que la documentación turca es más interesante para estudios económicos, ¿tal? Son series, pues, de precios o de datos y tal, pero hay poca literatura amplia. No hay algo similar a lo que tenemos en la documentación española de esos momentos, que es la relación. Cualquier relación de ya es una maravilla en asuntos informativos, ¿no? La relación es pues un poco el preperiodismo y los servicios de información. La relación de las cosas que pasan en el mundo sería el nombre completo de ese tipo de documentación, ¿no? La literatura sobre el otro, la descripción del otro, y hay una, en la literatura española del siglo de oro, quizá sea la parte más desatendida, esa que, bueno, claro, conocemos por la poesía, el teatro, la novela, todo esto es lo que se estudia en los manuales de historia de la literatura y tal. Los historiadores conocemos la documentación del Estado para informarnos sobre lo que estamos intentando historiar, ¿no? Pero en medio hay toda una amplia literatura que no se estudia en los manuales de literatura, que la estudian los historiadores pero no la editan bien, y que es riquísima, ¿no? En el caso nuestro, en el caso del mundo mediterráneo y del mundo turco, pues hay la topografía e historia general de Argel de Antonio de Sosa, publicada por Diego Daedo, por ejemplo, la descripción de África de Mármol Carvajal, que parte también de la descripción de África de León el Africano, que todas estas son de en torno a 1550, las referentes a los turcos, ¿no? La de Diego de Torres, pues una descripción también del Magreb, etc. Hay muchísimos libros de este tipo que no se han editado bien y que merecería la pena pues que se integraran también en la literatura clásica del siglo de oro española, y que además es la que más puede interesar ahora a los hispanistas y a nivel internacional, ¿no? Bueno, otra vez, bueno, ya aquí estaba otra vez me he pasado con
he pasado, no debería de meterme con estas diapositivas porque me terminan descolocando el discurso. Pero bueno, luego ya me hacen ustedes recuperar temas que haya ido dejando por ahí, ¿no? En esta literatura de la información es donde la mayor parte de esa literatura de información llega inédita al siglo XIX hasta el siglo XX, que ahora como información reservada, y muchos de esos textos claves, pues Miguel Ángel y yo publicamos uno interesantísimo, que era una relación de Juan Luis Alzamora, que es un secretario de Felipe II, que en Lepanto, en la galera capitana turca, había un libro que era la biografía de Barbarroja, escrita por Seyit Murat. Un libro muy brillante, muy bien ilustrado, que ahora está aquí en el Escorial, y que estaba en turco. Entonces Juan Luis Alzamora no sabía turco, sabía italiano, pero tenía un esclavo que sabía turco y también italiano. Entonces entre el italiano, que sabían los dos, y el turco del esclavo y tal, consiguieron hacer una traducción muy bonita, claro, inédita, fechada en 1578, justo el año de la 10 años antes de morir Uchalí, o sea, con Uchalí todavía vivo, pero que había permanecido inédita pues hasta en una biblioteca en Palermo. Palermo, Sicilia, ese centro es como Sicilia y Nápoles eran como la vanguardia frente a los turcos de esa monarquía católica o de ese imperio hispánico, de ese rey de España. Entonces es lógico que esta información estuviera en esos sitios que son el centro de recepción de información del mundo otomano, de los espías que iban y venían a Estambul. Mi libro penúltimo se titula Los que van y vienen, información y fronteras en el Mediterráneo clásico del siglo XVI. Los que van y vienen son los que puentean, van al Magreb y vuelven, van a Turquía y vuelven, rescatadores de cautivos, mercaderes, lo que sea, todo eso es información. Y todos esos generan un tipo de información, esos avisos, bien al volver, si no saben escribir, pues los coge un secretario, les hacen preguntas, y las respuestas las convierte en una relación de, o si sabe escribir, pues hace él mismo la relación, la relación de las cosas que ha visto, la relación de lo que sea. Así hay textos preciosos, que es todo lo que estamos intentando publicar en ese archivo de la frontera, para poner a disposición de todo el mundo como quizá la parte más brillante de la literatura del siglo de oro español y más desconocida, y pues un nuevo... Este es el libro que os decía, Los que van y vienen, información, y esta es la biografía de Uchalí, el calabrés tiñoso, o el mito del corsario Muradí en la frontera. Estos son fenómenos literarios y vitales claves de ese mundo mediterráneo del XVI que no se entendería sin ese enfrentamiento Habsburgo-otomano. Eso es clave para generar este tipo de dinámicas literarias y dinámicas vitales de este tipo y de gran modernidad. Bueno, esto es Mármol, Aedo, Antonio Sosa, Suárez, Torres, Gracián, son autores del siglo de oro que trabajan sobre esto y que prácticamente, pues a lo mejor no habéis oído hablar de ellos nunca, pues tienen libros tan gordos como el Quijote hablando de esto. O sea, son libros, no libritos de 20 páginas, sino grandes, similares a la gran literatura sobre América que conocemos también. Los cronistas de Indias, etc., han tenido mucho más suerte que estos del Mediterráneo sobre el mundo turco, sobre el mundo turco-otomano o sobre el mundo africano, considerado como mundo colonial otomano, de alguna manera, en la consideración de estos autores. Bueno, este es otro libro mío, Cervantes y la Berbería, en el que traté por primera vez estos asuntos, ¿no? Y entrando ya en el mundo cervantino. La literatura, claro, esta literatura sobre los turcos es rica, pero no se integra en los manuales de literatura, salvo en un caso especial que es Cervantes. Cervantes es quizá el único autor europeo que conoce perfectamente bien el mundo turco-otomano, puesto que ha estado 5 años en Argel, ha tenido muchos amigos turcos de profesión o renegados, a él mismo seguro que le han ofrecido varias veces pues quedarse allí,
él más o menos viene a decir en algún momento que, o hace decir a algún personaje suyo, es el problema de la lengua. Es o lo que dice, hay un embajador francés en Estambul, el obispo Dax, que llega a decir, bueno, está muy bien esto tal, pero aquí no tengo posibilidad de conversación civil, dice. No puedo hablar con los míos de mi cultura, con los míos. Entraría en un proceso de desarraigo que no podría comentar. Es un poquitín, pienso yo, la clave de ese Cervantes observador en Argel, que siempre en toda su literatura estará presente ese mundo turco, otomano, argelino, ya lo veremos de una manera muy, muy clara, y sobre todo que él lo va a leer de una manera que nos va a hacer entender mejor también esa frontera mediterránea clásica de la irrupción del mundo colonial y de la irrupción de la modernidad. Uchali, al que Cervantes llama el calabrés tiñoso, para él es el prototipo de hombre económico moderno, es el emprendedor moderno, es el gran empresario, etc. Ya lo veremos en su obra de teatro, sobre todo Trato de Argel, cuando Cervantes está en Argel entre 1575 y 1580. Lepanto ha sido en el 71. Cervantes está por Italia, después de Lepanto unos 4 o 5 años, y a la vuelta es cuando termina en Argel 5 años, y es un periodo de vida para él, lo ha marcado muchísimo. Él tiene 28 años cuando llega allí y vuelve a España con 32, 33. Son años también muy decisivos en la vida de uno, y como escritor pues mucho más. Y nada más volver a España con 32, 33 años, escribe una obra de teatro que se llama Trato de Argel. Trato de Argel, de trato y contrato. No dice los tratos de Argel ni el trato de Argel o Trato de Argel. Años después escribirá Los baños de Argel, que vuelve sobre ello, pero de una manera un poco más refinada y tal, pero lo que nos interesa aquí, por lo rotundo de su juicio sobre qué es ese mundo mediterráneo, ese mundo otomano que le está viendo surgir esa Argel. Argel es vista en el momento como una ladronera, una cueva de ladrones, o una república corsaria, o llega un italiano a principios del 17, Salvago, y dice, no, es una república popular. Es una república popular. Allí no hay lo que dice Sosa también, allí es tan bueno Pedro como su amo, y vale tanto como tenga. Desde allí uno vale lo que tiene. No hay Sosa dirá, no hay honor, no hay relaciones honorables, no hay nobles plebeyos, no, allí uno vale lo que tiene, lo que vale, y una república popular, dice Salva. Es otra visión. Ladronera, república corsaria o república popular, o qué. Están intentando definir algo nuevo que está pasando, donde las viejas lealtades no funcionan, funciona otra cosa. Y eso es lo que dirá Cervantes en Trato de Argel. Cervantes adquiere también una sensibilidad especial que aparece en otras obras suyas, ¿no? Aquí he traído también un comportamiento, una manera de estar en esa frontera, y sale con cosas. Cervantes, nada más volver a España después del cautiverio, está viniendo Uchali, se han firmado treguas por fin entre habsburgos y otomanos, con Felipe II, con el caballero Marliani en 1580. Se han firmado ya treguas formales con los otomanos. Los otomanos en el 16 tienen un problema gravísimo en Persia, con las guerras con los persas, y Felipe II tiene un problema gravísimo en Flandes, con las guerras de Flandes. Las guerras de Flandes, ya en la época de Lepanto, le empieza a costar a Felipe II 1 millón de ducados al año, que ya es una barbaridad, ya le está destrozando toda la posibilidad de tener una hacienda real adecuada, ¿no? Entonces, tanto los otomanos como Felipe II, tanto Selim II todavía, o Amurates ya, ¿no? Murat III ya, como Felipe II, necesitan
pacificar el Mediterráneo y dedicar toda su fuerza y su dinero Murat a la guerra con Persia y Felipe II a la guerra de Flandes. Se pacifica el Mediterráneo en principio. Llegan los ingleses en ese momento también a Estambul, pidiéndole a los turcos que los españoles están preparando una gran armada para invadir Inglaterra, que manden que los ayuden y que manden a sus marinos, a sus arraeces, se los manden. Y el mismo Uchali se niega bueno, Uchali acaba de morir en el 87, pero los turcos se niegan a ayudar a los ingleses contra los españoles. Dicen, hay paz en el Mediterráneo, que es lo que necesitamos, no queremos volver al aventurerismo anterior y a esa guerra naval tan fuerte, ¿no? Y tan costosa, ¿no? En esos momentos, cuando vuelve Cervantes de Argel, decíamos, y escribe ese trato a Argel, y unos años después, en el Gallardo español, llega a este tipo de formulaciones. Hay el Gallardo, Cervantes, al volver, viene Uchali sobre Argel, y Felipe II está en Lisboa. Además, se ha ido a Lisboa porque acaba de incorporar Portugal en 1580 a la corona, y Cervantes viaja hasta Lisboa incluso porque le encargan volver a Orán a buscar avisos, a ver qué pasa con Uchali cuando llega a Argel. Hace de espía, podríamos decir, o de correo de información, uno de los perfiles del espía en ese momento, el que va a buscar información y vuelve. ¿Por qué? Porque ha estado 5 años allí, es experto en esa región y puede entender mejor lo que pasa y puede informar mejor. Y en esa estancia en Orán, pues serán 3 o 4 meses. Luego se reflejará en una obra de teatro suya que se llama El Gallardo español, que la sitúa en un momento también fronterizo muy interesante, que es en 1563, cuando Orán es cercada por el rey de Argel, que el rey de Argel es el hijo de Barbarroja, Hassan Bajá, hijo de Barbarroja, que viene desde Argel con los kabiles, con el rey del Cupo, y con el rey de Cenestén como aliado, y van a acercar Orán. Entonces Cervantes coge ese episodio histórico y lo convierte en una obra de teatro en la cual el protagonista se llama un tal Saavedra. Le da su propio apellido al protagonista, al soldado español más valiente, que en un momento determinado de la obra anda por allí, sale por unas cuestiones de líos amorosos y tal, pues sale y no se sabe muy bien. Y hay un momento ahí en el que un caballero cristiano y un caballero musulmán se despiden con esta fórmula: tu Mahoma Alí te guarde, tu Cristo vaya contigo. Esto es también inconcebible un poco en el teatro clásico español o europeo de ese momento, y que solamente por ese conocimiento del medio, por ese trato en la frontera, etc., es capaz Cervantes de pegar esos saltos expresivos y de sorprender literariamente también con esto, ¿no? Bueno, pero yo quería comentaros primero las frases claves del trato de Argel de Cervantes, en donde ese nuevo mundo que está descubriendo en el Mediterráneo, el nuevo mundo colonial visto desde el Mediterráneo, por lo menos podríamos decir, está intentando contarlo él, ¿no? Él, en el trato de Argel, hay un momento, hace un discurso de la Edad de Oro. Entonces libertad dulce reinaba y el nombre odioso de la servidumbre en ningunos oídos resonaba. Claro, él está allí de mano de obra esclava, él está allí de esclavo, de cautivo, alguien al que se le venderá luego por dinero. Sí, claro, el cautiverio tiene dos aspectos. Uno, si tú eres rico y tienes mucho dinero, es el rescate de personas. Entonces darán un rescate muy alto por ti. Si eres un pobre muerto de hambre, pero eres fuerte y tal, pues además si trabajas y cobra tu patrón, ¿no? Entonces él está quejándose en un discurso sobre la Edad de Oro y hace una especie de genealogía de ese mundo moderno económico que está viendo surgir desde Argel. En ese discurso, ¿no? Dice que el descubrimiento de las minas de oro, dice, sembró la cruda y la mortal cizaña del robo, de la fraude y del engaño, del cambio injusto y trato con maraña, y que la guerra moderna hace
el señor de la guerra es un empresario, es un hombre que busca negocios, que busca enriquecerse, busca controlar ese oro, y ya no le merece la pena matar a los soldados, sino que le es más rentable hacerlos cautivos y luego que se rescaten por todo el ahorro de su vida, más o menos. En otro momento del Trato de Argel, también critica a esa Argel de los corsarios, porque esta gente de bondad no mora, no dio jamás palabra que cumpliese, como falsa, sin ley, sin fe y traidora. Guardará por su Dios al interés. El nuevo Dios del nuevo hombre moderno es el interés. El interés económico es lo que mueve a la gente, y este no interviene, no se espere que por pura sola virtud bondad hiciese. Bueno, esta reflexión la pone en boca de este cautivo Aurelio, que al final, ¿quién es el rey de Argel en ese momento? Otro renegado famoso, como de la casa de Uchalí o de Uchalí, que es Hassan el Veneciano. Hassan Veneciano es el rey de Argel cuando está allí Cervantes. Otra vez, un veneciano que es muy buen marino, ha sido esclavo del calabrés Uluchalí, ha ido a Estambul, se ha convertido en almirante, en rey de Argel primero, y luego va a Estambul, y cuando muera Uchalí será el almirante de Alberto Tomás otra vez. Otra biografía prodigiosa de un renegado o de un italiano que como turco de profesión llega a los más altos puestos de poder. Y ese Hassan Veneciano es el que le dice a este Aurelio de qué va la cosa. Dice, de pérdida y de ganancia es este trato. Aquí no va de otras cosas, aquí va de pérdida y de ganancia. Estos son negocios y esto es lo que funciona ahora. Ese contraste entre otomanos y habsburgos en esa frontera hace que alguien muy lúcido y que sabe escribir y que sabe observar, como Cervantes, está haciendo una genealogía del mundo moderno. El mundo moderno ya desplaza esas lealtades, esos mercaderes holandeses que en Japón no llevaban frailes, sino que llevaban cosas para comprar y vender, y compraban y vendían. Ese es el mercantilismo moderno. Eso es lo que funciona. De pérdida y de ganancia es ese trato. Luego el pobre cautivo, el pobre cristiano, tal, eso es retórica. Estamos en un mundo nuevo en el cual la gente se mueve, ha hecho el interés, ha hecho a su Dios el interés. Bueno, otra vez tendría que volver para atrás porque ya la culminación de este mundo, otra vez, perdonad, pero es que no sé hacerlo de otra manera. La culminación de esta visión de Cervantes desde su experiencia del cautiverio es otra obra de teatro, que es La Gran Sultana. La Gran Sultana, fijaos ya, el planteamiento es tremendo. La Gran Sultana es Doña Catalina de Oviedo. Pues para un asturiano, una asturiana. ¿Qué es Asturias en una historia de España? Asturias, como dicen los asturianos así un poco, les dicen, Asturias es España y lo demás tierra conquistada a los moros. O sea, Asturias es la cuna de la España cristiana. Bueno, ya, eso es un dicho muy asturiano. Es la cuna del Estado cristiano medieval, que es Don Pelayo y la Reconquista. Allí no hay cristianos nuevos de Moro, no hay moriscos, y Doña Catalina de Oviedo será por lo tanto una cristiana vieja, muy guapa, que la hacen cautiva yendo a Orán, y termina en Estambul, se enamora de ella el sultán, y al final de la obra está encinta de 4 meses. Y el sultán, pues las últimas palabras del sultán y Catalina es: ven, sultana de mis ojos, que te voy a dar de mi alma los despojos. Y se van y se termina la obra, o sea, termina un matrimonio feliz, muy bien y tal, y luego salen ya los garzones de la corte cantando viva Doña Catalina de Oviedo, y que de su virtud y su memoria se haga nueva y diferente historia, o algo así. O sea, Doña Catalina de Oviedo como símbolo de una posible nueva historia. La nueva historia, ya pensando mal para acertar, o sea, usando el método paranoico crítico postdaliniano, podría ser: el problema mediterráneo se arregla en la cama. Podría ser una conclusión muy cervantina además. No, pues estamos aquí, venga, a tortazos. Claro, esto dice una cristiana asturiana y el gran sultán de Turquía.
Pero es que Cervantes, en cuanto te descuidas en toda su literatura, te hace matrimonios mixtos. La bella Zoraida y Ruy Pérez de Viedma, en El cautivo. La bella morisca Ana Félix y su novio cristiano viejo Gaspar Gregorio. Continuamente, en cuanto te descuidas, está haciendo por ahí matrimonios mixtos y que funcionan y no se sabe qué. Entonces ya para un mismo personal, para una mentalidad casticista hispánica del siglo de oro, es un autor inquietantísimo. Te pone nervioso continuamente. Eso, que de su libertad y su memoria se haga nueva y verdadera historia, dice doña Caterina Auger. O, claro, cómo presenta doña Caterina, muy bonito también, en un bajel de 10 bancos de Málaga y en invierno, se embarcó para ir a Orán un tal fulano de Oviedo, hidalgo pero no rico, maldición del siglo nuestro, que parece que el ser pobre al ser hidalgo es anexo. Su mujer y una hija suya, niña y hermosa en extremo, por convenirles así, con él también se partieron. Ahí está Cervantes también lanzando otra de sus cargas de profundidad. El problema de la España del siglo de oro es la pobreza de los hidalgos. Lo mejor de España, que es el hidalgo trabajador y concienzudo y tal, es pobre, y además lo están manteniendo pobre, lo están arruinando cada vez más. Entonces ahí arranca de ahí la anécdota. Entonces este hidalgo, un tal fulano de Oviedo, se va con su mujer y una hija suya a Orán a buscarse la vida, a la hija se la hacen cautiva, llega a Estambul, se casa con el sultán y le da un heredero, un otomano español. Es un poco la coronación de su proyecto para el Mediterráneo, un otomano español. Y también con toda su problemática, ¿no? Ven cristiana de mis ojos, eso es el final que ya os dije. También ella dice, son diversas leyes, pues no junta bien amor dos que las leyes dividen. Hay, a lo largo de la comedia, ¿dónde, Señor, se habrá visto que asistan dos en el lecho, que el uno tenga en el pecho a Mahoma, el otro a Cristo? Claro, están en el lecho, no son amores platónicos, etc. Y uno es cristiano y otro es musulmán, etc. Son estas cosas de Cervantes que hacen esa integración del mundo turco, otomano y berberisco, etc., en ese mundo mediterráneo, en esa frontera, en esa cultura europea. No creo que exista un escritor similar en el resto de la literatura europea con estos perfiles o con estas características o con esas ocurrencias, si se quiere, o con esas cargas de profundidad o con lo que se quiera. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Pues son menos cuartos, vete acabando. No, muy bien. Yo por mí podría pues contaros más cosas o ver más cosas, pero si queréis preguntar, me resulta más estimulante cuando concluye. Respondo a inquietudes que os hayan surgido a lo largo de esto. La conclusión es pues, el siglo de oro hispánico y el siglo de oro turco coinciden en el tiempo, ¿no? Con perspectivas casi opuestas, ¿no? Pues aquí estamos en el Escorial. El arquitecto del Escorial es Antonio Herrera, que tiene un libro que es Elogio de la figura cúbica, un libro así medio esotérico, medio críptico, matemático, etc. Hermético. Al mismo tiempo que Herrera aquí, su elogio de la figura cúbica, en Estambul está Sinan abovedando todo Estambul. Son como dos, otra paradoja, ¿no? Uno abovedando y el otro haciendo cubos, ¿no? Me gustó mucho una última historia del siglo XVI que hicieron en Oxford, no me acuerdo ahora, Cameron, no me acuerdo el otro. Pero hablaba de Felipe II y Iván el Terrible, que son estrictamente contemporáneos, como también Solimán, ¿no? Y con el Kremlin y el Escorial como dos arquetipos de dos centros de poder representativos, lo que había explicado también Yunes antes para Estambul, ¿no? Estambul, Moscú, el Escorial, como tres centros arquitectónicos y también representativos de un Estado moderno, del Estado moderno. En el caso de Felipe II, en los tres casos bastante imperial también, imperial o multinacional o multi esto, ¿no? Ya habíamos comentado que en el caso de España
como monarquía católica, confesional, intentan, y esa es la grieta mayor posiblemente. En el caso otomano completamente diferente. En el caso de moscovita está buscando todavía esa confesionalidad para un proyecto de Estado. Pues comparaba eso, el Kremlin, el Escorial, y podíamos también esa tercera pata del banco con ese Topkapi que había comentado, como simbólicos o expresivos de esos poderes modernos, ¿no? Y luego Cervantes, haciendo esa lectura, claro, Uchalí en ese caso era el gran empresario moderno, controlaba el comercio del trigo, controlaba la construcción naval en Estambul, controlaba la construcción de las obras públicas en Estambul. Él ponía a sus 3.000 esclavos, que la mayoría eran buenos maestranzas, eran buenos oficiales de los diversos. Era clave para sacar la flota, clave para construir obras públicas. Controlaba el comercio de las especias, lo controlaba todo. Luego era analfabeto, no sabía leer y escribir, pero tenía en su entorno a los suficientes colaboradores, la mayoría también, muchos de ellos eran turcos de profesión como él, que le leían las cartas, le hacían las cuentas, e incluso se decía que el turco le era rentable sacar la armada, porque con los impuestos que cobraba a sus súbditos pagaba la armada y aún le sobraba para su tesoro, etc. La guerra era una gran operación también financiera. Estamos en el surgimiento de algo nuevo, de un fenómeno nuevo, que es un Estado moderno planteado también, pues eso que nos decía Brendeke, como un centro de información y como un centro también de beneficios, o como un centro económico importante, etc. Bueno, ya lo dejamos aquí. Bien, hay una palabra pedida, disculpa, antes, hay más palabras pedidas. Aprovecho para decir, si queréis, que os presentéis y digáis de dónde provenís o así, para que nos vayamos conociendo entre todos, ¿no? Y dar las gracias de nuevo por la magnífica conferencia, pero que vamos a seguir disfrutando de su presencia también esta tarde en la mesa redonda. Adelante, cuando quieras. Sí, buenos días, soy Javier, soy profesor en la Universidad de Juan Carlos de Economía. Me ha gustado muchísimo la conferencia, la verdad es que yo nunca se me había pasado por la cabeza hacer esa lectura de lo que vive Cervantes. Tampoco soy lector de tantas obras suyas, pero en las que he leído nunca se me hubiera ocurrido hacer esa percepción. Me ha encantado. Ahora, cuando vuelva a leer Cervantes, voy a leerlo con esa otra perspectiva. Entonces, hay muchas preguntas, pero voy a hacer solamente una nada más, y es la siguiente. De la lectura de Cervantes, de lo que nos has mostrado sobre la obra de Cervantes desde ese punto de vista, ¿se podría decir o crees o intuyes que había una cierta admiración de Cervantes por ese mundo otomano que él había conocido aunque fuera desde la cautividad? Y, perdón, dentro de esta misma pregunta, ¿crees que esas obras de alguna manera implican un cierto rechazo a la política que se sigue en Castilla y en España de la expulsión de las minorías que no son cristianas? ¿O no tiene nada que ver? Son cosas que van en paralelo. Yo creo que sí está ahí. Márquez Villanueva, que es un autor, pues el libro último que sacó antes de morir, también lo tenéis aquí en Archivo, a ver si lo aborda muy bien. Hay una serie de debates claves en la época de Cervantes, y uno de ellos es el de no, me pone que no, pero bueno, a ver si uno de ellos es el de la libertad de conciencia, por ejemplo, o el de el matrimonio mixto. Pues Cervantes está diciendo muchas cosas que a él que están en la... Bueno, oye, perdonad, como veis no es muy fuerte la técnica y me distrae más que otra cosa. Está en muchos debates del siglo de oro, él está dando respuestas también muy indirectas, muy civilinas, y Una L. Márquez. Una L. Es que es muy caprichoso esto. Pero no os distraigáis, lo importante es lo que cuenta. Ya, el que se distrae soy yo. Os quería mostrar
Tiene mucha retranca Cervantes y manda, y eso hace que tenga tanto éxito también, que todavía hoy estén intentando hacerle lecturas a esas obras, ¿no? Admiración, yo creo que no, él lo pasó bastante mal allí, intentó huir 4 veces, le pegaron. Este es el libro que os decía, que es interesantísimo, de las claves cervantinas sobre este mundo, ¿no? Él alaba pues, la rapidez de la justicia turca en ocasiones. En el amante liberal, sí, es quizá la novela corta de Cervantes en la que mejor aborda el mundo turco-otomano como alternativa también o como paralelo al mundo Habsburgo, a la monarquía hispánica o a la monarquía católica, como queráis, ¿no? Más o menos viene a decir que el funcionamiento imperial de los dos es similar. Empieza pues, con una visita después del gobierno de un bajá en Chipre, pues va la visita, que es lo mismo que se hace en el imperio colonial español-americano, ¿no? Cuando termina un periodo de gobierno de uno, mandan a un visitador que hace las cuentas y tal, ¿no? Aparecen todos los elementos de un imperio bien organizado y bien... Otro de los asuntos de Cervantes claves, sobre todo aparecerá en la última novela suya, en los trabajos de Persiles y Sigismunda, el bárbaro, la noción de bárbaro. Hay hombres con ley y hombres sin ley. El bárbaro es el que no tiene ley. Los corsarios de Argel, claro, y las leyes, ¿qué son? Las leyes son las de Mahoma, la de Cristo y la de Moisés. Entonces uno cambia de ley, el renegado que hace cambiar de ley, pero es un hombre de ley. Los hombres de ley son civilizados o funcionan. El que es bárbaro es el que no tiene ley. No tiene ni Dios ni ley o no tiene ley. La crítica que le hace al mundo berberisco, por ejemplo, de Argel, dice, son sin ley. Es gente sin ley, ya su Dios es el interés. Ya está diciendo, bueno, ahí, esas descripciones de Cervantes son las claves. Donde él va perfilando lo que está viendo y su manera de describirlo. Si él critica a Argel, es porque es el mundo económico moderno de los hombres de negocios y que ya no hay fidelidades sino negocio. Interés. Directamente, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias también por la charla, ha sido estupenda. Soy Javier López Astilleros, colaborador del diario Digital Punto de Vista, de aquí de Casa Turca. Además soy documentalista, de los que hacen documentales, no de los que buscan en archivos, ¿no? Me llama mucho la atención lo que ha mencionado sobre el universo mestizo de Cervantes y el intento por todos los medios de pues, crear sinergias entre el musulmán, la musulmana, el cristiano, la cristiana. ¿Eso es un fenómeno nuevo contemporáneo en la época de Cervantes o más bien recoge una tradición más andalusí donde constantemente desde la Reconquista se trata de integrar pues, al conquistado, en este caso a lo que quedaba del sultanato nazarí? Eso por un lado, y por otro, hace no mucho leí, por suerte tuve la fortuna de leer la crónica de Luis de Mármol, aquella que Rebelión en las Alpujarras. Es absolutamente maravillosa, es un tocho de 400 y pico páginas, pero es hermosísima, bueno, y muy dura, es una tragedia. Menciona la figura del turco de un modo muy reiterado. Realmente era tan importante el turco en aquellas rebeliones de las Alpujarras, o es exagerado. Estas dos cuestiones. Sí, bueno, cuando Uchali lo nombran rey de Argel, es cuando estalla la rebelión de los moriscos de las Alpujarras. Y nada más llegar Uchali, que Uchali es calabrés, o sea, conoce bien también. Nada más llegar a Argel, empieza a reunir armas y tal para mandar ayuda a los moriscos. Y empieza Felipe II, a través de sus espías, a intentar captarle para su servicio. La operación de captar a Uchali al servicio de Felipe II es brillantísima. Usa a un amigo suyo de infancia, el calabrés, usa a unos mercaderes, la familia Gasparo Corso de Valencia, que son parte de Valencia, parte de Marsella, y que tienen un hermano también turco de profesión o renegado en Argel, que es de la casa de Uchali también. O sea, emplea unas armas eficacísimas de servicios de información y de espionaje y le ofrece hacerle conde, duque o marqués o lo que él quiera prácticamente al final en Calabria, en Italia, con tierras
de señorío que trabajen para él por valor de 10.000 escudos, de 10.000 ducados al año, que es el presupuesto medio de una familia nobiliaria media del momento, ¿no? El duque de Sesa, por ejemplo, tiene eso de presupuesto al año, 10.000 escudos o 10.000 ducados. Le ofrece esto y Uchali pues no dice que el turco le da todo lo que quiere y que no necesita cambiar de señor, que ya tiene un buen señor más o menos. Bueno, ni le responde, lo dirá después en otras tentativas similares, ¿no? Y es justo cuando está estallando la rebelión de los moriscos de las Alpujarras, y claro, el turco es el que puede ayudar a esa rebelión, y sobre todo el morisco es visto ya como quinta columnista de los turcos en España. Pueden ser los que informen. En la documentación en la que doy avisos, en la documentación del espionaje del momento, con frecuencia se reseña, pues ha llegado un morisco a Estambul y con unos planes, dice que el puerto mejor de España para desembarcar es Cartagena, etc. Todos son sospechas, y los moriscos pasan a ser pues posibles agentes por su fidelidad religiosa y su fidelidad hacia el turco. No sé si era esto lo que me preguntabas o... Sí, y luego el tema de la tradición literaria, sí, brevemente. Ahora, la tradición literaria también, esto de los matrimonios mixtos, bueno, este libro de Márquez que tenéis ahí en la pantalla, es Pedro de Valencia, que es un discípulo ¿ves? El Alzheimer, no, el de la Biblia de Amberes, ¿cómo se llama? De Taracena, Arias Montano. Es el discípulo mejor de Arias Montano, Pedro de Valencia, y tiene un manuscrito que han descubierto últimamente, que lo trata muy bien aquí Márquez Villanueva, sobre el matrimonio mixto, estudiado desde la antigüedad, desde la manera de incorporar a pueblos nuevos en Grecia o en Roma, los ilotas, estas cosas, ¿no? La incorporación de nuevos elementos por medio del mestizaje, o de darles una categoría ciudadana que no tenían, o esto. Y también estudia muy bien Márquez Villanueva cómo Cervantes está en círculos muy próximos a Pedro de Valencia, con bastantes vínculos comunes y amigos comunes incluso, que podrían hablar, y que él está en estas obras poniendo en candelero discusiones del momento de gran altura intelectual, ¿no? Con los tacitistas y con o sea, le da una gran perspectiva intelectual a Cervantes en estas cosas que nos parecen ocurrencias o que se sale del tiesto y tal, para nada. Está perfectamente integrado en los grandes debates del momento. Y con el programa morisco, pues se pensó también mucho en estos asuntos del matrimonio mixto. Pero date cuenta que al mismo tiempo, y si me lo permites, hay un enfrentamiento entre Habsburgos y otomanos. Eso vendría a ser traducido la España oficial o el mundo oficial, de un modo, y lo real es lo que cuenta Cervantes. Hay matrimonios mixtos y hay convivencia. Todavía tenemos otra cuestión, al menos. Bueno, muchas gracias por la conferencia, profesor, muy interesante e instructiva. Yo soy Daniel Alaez, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, y mi pregunta es muy simple, espero que me la pueda responder, seguro que sí, sobre la expresión, origen y en su caso, pues, etimología y demás, ¿no?, de cabeza de turco. No sé, yo creo que es un cabeza de turco, yo no lo sé exactamente, a lo mejor tienes algún... Pero date cuenta que tienen contenido peyorativo. Sí, claro, un elemento más posiblemente de esa mala leyenda sobre el turco. La explicación de cabeza de turco es una consideración, surge en el siglo XVIII y tiene que ver con el despotismo oriental. Es la consideración de que el súbdito dentro del Imperio Otomano no tiene ningún valor porque son todos esclavos de sultán. Y por lo tanto que el sultán puede sacrificar a cualquiera de sus vasallos
y mandarlos como cabeza de turco a morir porque son esclavos. Entonces, el despotismo oriental, que Voltaire y Rousseau lo especifican perfectamente, establecen que la diferencia entre el mundo occidental y el mundo oriental, o sea, entre el mundo europeo y el mundo turco, es que el ciudadano, ya estamos hablando de las revoluciones liberales, y en la Ilustración, el individuo acepta libremente pertenecer a un príncipe, ¿vale? Sin embargo, en el despotismo oriental, el déspota, o sea, el sultán, hace que todos sus individuos sean esclavos. Y Eso un es esclavo algo que no tiene, y un esclavo no tiene. lo explica muy bien también. Y luego además es que los turcos, la expresión empieza en el segundo asedio a Viena, en 1686, cuando el sultán manda a los zapadores a hacer las trincheras para intentar asaltar la ciudad, y como no lo consigue, va mandando oleadas de turcos que son masacrados por los lasquenetes alemanes. Y entonces ahí surge que cayeron como cabezas de turcos, porque morían a cientos. Y además se empieza a recordar que la conquista de Rodas fue exactamente igual, que la conquista de Malta, el intento de conquista de Malta en 1565 fue exactamente igual, y que que para el sultán y los generales turcos eso no tenía ningún valor. En la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, también esa idea existe, que los turcos van poniendo hombres y los matan, y que son como cabeza de turcos, que no van para nada. Esa idea de Maquiavelo ya lo deja muy claro en qué se diferencia, dice, las monarquías europeas de los turcos, del sultanato, en que en Europa está el rey y sus varones, y en Turquía existe el sultán y todos los demás son esclavos del sultán. No hay poderes intermedios. Existe el sultán y todos sus esclavos, y en las monarquías europeas hay un príncipe y unos varones que tienen también sus súbditos, cada uno tiene sus súbditos. Hay poderes intermedios, o hay, de ahí lo de despotismo oriental, no hay. Y luego también tiene que ver con el tema del yugo turco. Y es que esto es una expresión balcánica, y es que los turcos intentan convertir a los hombres como si fueran bueyes y poniéndoles un yugo para impedir que puedan funcionar. Entonces, es la idea de un sistema de dominio absolutamente antinatural que impide cualquier libertad en movimiento. Y el mundo balcánico es el yugo turco, que es una expresión que hay que tener cuidado en emplear porque es muy hiriente. Las dos son muy hirientes. Sí, pero están en el imaginario occidental, que se emplea y es patente. De ahí la importancia de lo que adjetiva este curso, que son los puentes. Lo digo haciendo propaganda del curso. Sí, me ha encantado el título ese que te has sacado, no sé si es tuyo, original tuyo, literatura de aviso. Porque yo me he quedado 2 siglos posterior, yo no había llegado aquí. Yo me he quedado siempre en lo de la de propaganda de Napoleón, que cuando, o sea, no pensaba yo nunca que 2 siglos antes ya, y la pregunta ya casi, bueno, se centra mucho en Cervantes, ¿nunca llegó a tener problemas Cervantes con la Inquisición? No. Ni siquiera se le llamó como a Santa Teresa. Era muy hábil. No, desde luego. Muy hábil. Solamente tuvo un incidente en la Inquisición portuguesa, avanzado el 17, con una cosita mínima pues una cuestión en la que entraba algo posible de religioso, pero una tontería. Lo que decía de literatura de avisos es que, claro, es clave, el 16 es clave para eso, por eso hablaba de preperiodismo y servicios de información modernos, ¿no? Pero ya en los años 70 del 16 empiezan a aparecer, estos avisos son manuscritos, normalmente son manuscritos, pero empiezan a aparecer gacetas de avisos,
que son ya las manuscritas, propagandas. todavía no. El aviso, ellos distinguen muy bien entre aviso y discurso. El aviso es lo que pasa, y el discurso una elaboración de lo que pasa. Pues hay un momento, hay uno que dice, ha salido la Armada Turca, por ejemplo, eso es aviso. Unos dicen tal. Pero bueno, ya hay muchos discursos. Pero el aviso es, ha salido la Armada Turca, con esta fecha y en esta temporada. Y las gacetas de avisos primero aparecen manuscritas en medios venecianos. Yo las primeras que conozco son de Horacio Urbani y Ottavio Arioso, que son no los espías, los informadores del Gran Duque de Florencia en Venecia, que son los que mandan mensualmente, mandan avisos hasta que ya mandan tanto, se ponen gaceta avisos de Venecia y ya mandan, y luego empiezan a imprimirse ya a principios del 17, empiezan a aparecer ya gacetas que están ya impresas. Y cuando se imprimen esos avisos, se imprimen las relaciones de sucesos, por ejemplo, hay todo un grupo estudiando estas relaciones de sucesos, pero ya es interesante, ya es para defender una política concreta, para defender la valentía de tus hombres o un hecho prodigioso, pues un niño que nació con 3 cabezas, y entonces sale una relación de avisos, la mayoría de las veces fantásticos o ya muy convertidos en discurso propagandístico, por ejemplo. Pero el aviso es eso, es la objetividad absoluta. Y luego ya se puede ir, va hasta llegar a la gran literatura avisos, o Cervantes al escribir el Trato de Argel también está avisando, es poner avisos, es poner información reservada en las tablas para el público. Podríamos decir, como una película de Hollywood actual sobre una guerra del año pasado. Eso, temas de actualidad en las tablas. Pues también se convertiría directamente en teatro de avisos, podríamos decir, o teatro de temas de actualidad, de avisos de cosas que pasan en el mundo. En cualquier caso, lo que sí que estamos, no por inventarse la plana, sino por dar la información de la misma forma, es en el 400 aniversario de la edición de la segunda parte del Quijote, que cobra más actualidad tu conferencia en razón de ese aniversario. Y por Cervantes ser un espectador privilegiado que nos ha trasladado toda esa visión de aquel mundo que él vive y sabe de alguna forma desenmascarar a pesar de todas las trabas que supone aquella circunstancia, aquel modo de vivir que él sabe penetrar y descubrir y ver más allá de lo que es manifiesto y que nos permite rememorarlo y saber auténticamente de lo que se trata.